Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este lugar magnífico que es el centro de Azcapotzalco, una de las demarcaciones más importantes de la Ciudad de México. Estaremos hablando de su historia, de su tradición, de sus leyendas, y nos encontramos como parte del programa Sonrisas por tu Ciudad de la Secretaría de Turismo de la CDMX, haciendo pues estos recorridos para que ustedes disfruten cada uno de estos rincones de la Ciudad de México. Estamos justamente en el atrio de la Catedral de Felipe y Santiago, y justamente en este lugar, en el atrio, el 19 de agosto de 1821 se dio la última batalla de la Guerra de Independencia. Estamos frente al monumento de Encarnación Ortiz, este personaje que se enfrentó contra el ejército realista. Se habían quedado sin pertrechos, era una tarde muy lluviosa, todo estaba enlodado. Era esta la última incursión de los realistas en esta zona de Azcapotzalco. Desde Tacuba manda a traer estos cañones, se da una batalla terrible justamente acá en la zona del atrio. Este hombre, cargando todos estos pertrechos militares, acaba con la última reducto, la última batalla de la Guerra de Independencia. Pues aquí es donde estamos empezando. Esto es Sonrisas por tu Ciudad, de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Mi nombre es Francisco Ibarlucea. Pues muy bien, estamos ante la Catedral de San Felipe y Santiago. Este es uno de los templos más magníficos de la Ciudad de México, que tuvo pues bastantes periodos constructivos. El convento se realiza a finales del siglo XVI, 1585. Esta construcción es muy posterior, tiene elementos del siglo XVII y XVIII. Vean nada más la majestuosidad de esta portada, con estos elementos tan magníficos que tienen que ver con el clasicismo. Y todo esto también tiene que ver con una leyenda. Azcapotzalco significa Azcatl, hormiga, Tepochcali, que es montículo, Co, que es el dativo, entonces es el lugar del montículo, del hormiguero. Se cuenta la tradición que Quetzalcóatl robó el maíz para los hombres. Por eso es que también digamos, la heráldica de Azcapotzalco, la hormiga tiene granitos de maíz a sus lados. Vamos a apreciar aquí en la parte superior del lado izquierdo esta hormiga. Se cuenta la leyenda que cuando la hormiga llegue hasta el final de la torre del campanario será el fin del mundo. Bueno, pues visitemos esta catedral recientemente nombrada así el año pasado, a fines del año pasado. Conoceremos uno de los templos más elegantes, más hermosos de la Ciudad de México. El interior es extraordinario. Acompáñenos. Pues estamos en el interior de la Catedral de Felipe y Santiago, de templo extraordinario, magnífico. Vamos a ver una de las etapas fundamentales de este templo, que fue el periodo barroco. Y vemos esta joya, es uno de los retablos más bellos que tenemos en toda la Ciudad de México, dedicado a la primera santa americana, Santa Rosa de Lima. Y es una obra maestra de Cristóbal de Villalpando, uno de los máximos exponentes de las artes plásticas en el virreinato novohispano. Vamos a apreciar en la parte superior pues a la santa, que está con un arcángel. Vemos del lado derecho a la Santísima Trinidad. Vemos en la parte del lado izquierdo el escudo heráldico de la orden religiosa. En este caso es el Carmelo, esta orden religiosa a la que pertenecía Santa Rosa. Y vemos del lado derecho a este otro arcángel, en la parte superior, que trae la heráldica de los franciscos, de los franciscanos, las tres llagas de Cristo. Recordemos que Jesucristo tenía estigmatización, tenía las heridas de Jesucristo en la cruz, en las manos, en los pies y en un costado, pero son 5 las llagas de Cristo. Y bueno, pues ahí tenemos a estos ángeles. Es una joya del barroco. Tenemos las columnas salomónicas que dan vueltas sobre su propio eje. Bernini pues hace en San Pedro en Roma pues estas primeras manifestaciones del barroco. No sabía lo que había creado Bernini,
uno de los aspectos identitarios de los mexicanos y de los novohispanos, que sería el barroco, en toda su gama de estilos que iba desde el teatro, la música, las artes plásticas y claro, la arquitectura, que es una joya, es una fastuosidad, es uno de los retablos más bellos que tenemos en toda la Ciudad de México. Bueno, pues la verdad es un lugar extraordinariamente bello. La verdad estoy muy emocionado de estar en este lugar porque pues muy pocas veces se tiene acceso a la Capilla del Rosario, que es extraordinaria, es una de las joyas del barroco novohispano. Bueno, habría que hablar obviamente de Miguel, el arcángel, que está en la parte superior, y bueno, pues a José, vemos a los padres de la Virgen María, a Joaquín y Ana, la Inmaculada Concepción, que es un estofado dorado, bueno, está extraordinario, magnífico. Aquí vemos en las techinas el tetramorfos. Tetramorfos son las 4 formas y es la iconografía de los evangelistas. Aquí tenemos en primer término representado por el águila, que es el ave que vuela más cerca de Dios, a Juan, el favorito, Juan representado por el águila. Aquí tenemos a Mateo, que es la genealogía de Cristo, representada por un ángel. Acá tenemos a Marcos, representado por el león, que la voz o el rugido del león atraviesa todo el desierto como la palabra de Dios. Pues está representado por el león, y bueno, Marcos, patrón de Venecia, por eso Venecia todos son leones. Lucas, el patrono de los carniceros, está representado por un toro, que es la fortaleza de la palabra de Cristo. Siempre estarán las techinas cercanas a donde se leen las escrituras, donde está el corazón de Cristo, en este caso en este altar de la capilla, del Rosario, una joya máxima del barroco novohispano. Tiene elementos estipitales, el barroco estípite, tiene que ver con las proporciones del cuerpo de Cristo. En muchos templos en el centro histórico vemos que en donde estaría el medallón es donde está el rostro. Muchas veces tiene 3 caras este cubo representando a los apóstoles, 3 por 4, 12. Aquí, bueno, pues son distintas representaciones de la pasión de Cristo. Vamos a ver, en 1720 es cuando se termina esta fase constructiva de dicha capilla. Vemos a Nuestra Señora del Carmen con sus escapularios, vemos pues las personas que colaboraron para la construcción de esta capilla, los benefactores, y bueno, aquí en este otro lado, en este retablo, vemos pues cada una de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego Cuauhtlatóatzin en aquel año 1531, hasta la última que le entrega en su ayate la imagen de Guadalupe a Fray Juan de Zumárraga, ahí en el arzobispado. Vemos pues esta imagen magnífica de Miguel destruyendo al demonio en la parte superior. Del lado izquierdo, nuevamente Joaquín y Ana, los padres ancianos de María la Virgen, y aquí está la advocación de Guadalupe, y con sus trompetas este arcángel en la parte superior, que es Miguel, con elementos marianos como son el sol y la luna. Es magnífico, es extraordinario este retablo, y bueno, la capilla es excepcionalmente bella, una de las más extraordinarias que tenemos en la Ciudad de México. Bien, pues estamos aquí en el altar mayor de la Catedral de Azcapotzalco y vemos a quién va dedicado este templo, claro está. Vemos a Pedro con las llaves del reino. Vemos acá del lado derecho a Felipe, son a quienes va dedicado pues este magnífico altar. Vemos pues los elementos propios del neoclásico con estas columnas estriadas magníficas. Vemos en el remate a la Virgen y el Niño. Y bueno, esto es parte de lo que sucede en la arquitectura de la Ciudad de México en repetidas ocasiones. Es un templo del siglo XVII, XVIII en este caso, que ya vimos su retablo barroco, el periodo dieciochesco del novohispano. Y bueno, pues ya con las reformas borbónicas, a finales del 18, entra el neoclásico.
Entonces, buena parte de los templos en la Ciudad de México compaginan el barroco con el neoclásico, como es en este caso. Y claro, pues tenemos acá a San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, uno de los últimos santos mexicanos en esta representación magnífica, y a la Virgen de Guadalupe. Pues estamos ante uno de los altares más sobrios, más elegantes de la Ciudad de México en su periodo neoclásico. Bueno, como toda catedral importante del mundo, de hecho las catedrales, los templos cristianos católicos en todo el mundo representan el cuerpo de Cristo. Entramos por lo que vienen siendo las piernas, aquí la zona del ábside, la zona del crucero, este es el corazón de Cristo. Aquí, este es el ábside, perdón, esta es la zona del crucero. El ábside representa la cabeza de Cristo y cada una de las piedras del templo representa a los feligreses, así como las orillas, los muros, etc. Y donde se oficia la misa en el corazón de Cristo. Y una catedral, un templo tan importante, pues es un lugar donde deben de haber reliquias. Del 12 al 28 de enero del 2018 se tuvo la visita de las reliquias de Santa María del Jesús crucificado, Mariam Awardi, mística del Carmelo, que a partir del 15 de enero engalanan esta zona del altar mayor de Felipe y Santiago. Acá están las reliquias, es extraordinario. Desde el 15 de enero pues están las reliquias de esta mística del Carmelo. Bueno, pues ha sido una tarde de plácemes en Azcapotzalco. Muy pocas veces se puede visitar la Capilla del Rosario, pero muchas gracias al señor Javier Reyes, administrador de este lugar, quien no solo amablemente nos ha abierto la Capilla del Rosario, ya lo vieron, una joya extraordinaria del barroco, sino que estamos en un espacio muy delicado, estamos en la privacía de la Virgen, ni más ni menos. Yo es la segunda vez que entro a un camarín de una Virgen. Primero pues fue aquí en Los Remedios, en Naucalpan, que es extraordinario también el lugar. Pues este es un lugar reservado para que la Virgen, aquí es donde pues se le cambia la vestimenta, porque bien saben ustedes que no todo el año tiene pues la misma vestimenta. Aquí es donde se le hace este cambio de dicha vestimenta, pero el espacio es extraordinario. Tiene frescos de la primera mitad del siglo XVII. Me atrevería a decir que fuera del XVI, si no es por la historia que hemos repasado de la Capilla del Rosario. Pero bueno, tiene elementos del tequitqui, hay elementos de la mano indígena fusionada con la europea. Está en muy buen estado el fresco, como lo pueden apreciar. Tenemos elementos de la heráldica de Francisco, pues vemos el brazo de Francisco con el de Jesucristo, haciendo la estigmatización de la orden de los franciscanos. Vemos pues, aquí enfrente también elementos de Francisco de Asís y también parte de la heráldica de Domingo de Guzmán. A cualquier templo que vayan ustedes, si es franciscano, van a ver elementos dominicos y viceversa. Y bueno, el espacio arquitectónico es deslumbrantemente bello, es extraordinario, es una visita que tienen que hacer. Conozcan Azcapotzalco con la Secretaría de Turismo de la CDMX, Sonrisas por tu Ciudad. Estamos en la zona del claustro, es un lugar muy hermoso. La arquitectura es, digamos, muy parecida en todos estos claustros de conventos, sobre todo de los dominicos, de los franciscanos. Es, de hecho, muy parecido al de San Juan Bautista en Coyoacán, incluso por el tipo de artesonados que veremos. Vean, los frescos, es lo sorprendente, el extraordinario estado de conservación que tienen. Vemos este querube, esta cabeza de querube, aquí con sus alitas. Vemos una cantera de tipo rosada, que fue la utilizada para la construcción de los templos en esta zona norponiente de la cuenca. Y bueno, Azcapotzalco fue fundado en 1152, es uno de los puntos más antiguos de la Ciudad de México. Recordemos que Cuicuilco fue el primer asentamiento humano, pero digamos, ya como civilización, como pueblo, como establecimiento poblacional importante, fue Azcapotzalco desde 1152. Entonces el desarrollo que se va dando poblacional a partir del siglo XII
hasta el siglo XIV en que llegan los mexicas tienen que luchar con los tepanecas. Conocemos que en 1427 se da la Triple Alianza con Totoquihuatzin de Tlacopan, con Netzahualcoyotl de Texcuco y con Izcóatl, el cuarto emperador mexica de Tenochtitlán. Arrasan con el poderío de los tepanecas, arrasan con Maxtla, arrasan con Tezozomoc y comienza la predominancia mexica. Fue pues, uno de los eventos más traumáticos de la historia tepaneca. Vemos aquí también el maravilloso estado de conservación, vemos el anagrama que está aquí en la parte central, engalanado por estos querubes, vemos plantas de vid que tienen que ver con la sangre de Cristo, vemos elementos del anagrama de Jesucristo, el anagrama de la Virgen María. Tiene esta estructura muy interesante, la arquitectura que da entrada hacia el templo. Vemos este arranque del arco, que es una obra maestra, es extraordinario. Vemos elementos del tequitqui, con estas flores pues, muy indígenas que engalanan pues, este nicho a Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. El artesonado está en muy buen estado, la techumbre de viguería, obviamente pues, se ha recuperado con el paso de los siglos, pero pues son reminiscencias de la arquitectura de principios del virreinato. Es un espacio magnífico, con toda la, digamos, ingenuidad de la arquitectura del tequitqui, esta fusión de lo mesoamericano con lo europeo en la arquitectura, como hablaba el maestro Manuel Toussaint a principios del siglo XX en sus estudios. Y bueno, el tipo de cantera utilizado es extraordinario. Recordemos que también los tepanecas fueron grandes canteros, al igual que los de Coyoacán. Azcapotzalco dominaba pues, buena parte de la cuenca de México. Cuautitlán, Coyoacán era parte de los dominios tepanecas. Me decía mi maestro Gudapilleta, desafortunadamente fallecido, el cronista de Azcapotzalco, que falleciera hace un par de años, bien joven, no tenía ni 60 años. El cruce de caminos era importantísimo comercial, de la zona tepaneca hasta Coyohuacan, hacia Mixcoac. Incluso lo que es la línea naranja del metro, la línea 7, se le llamaban el Virreinato Camino de Indios, de Azcapotzalco hasta Mixcoac y Coyoacán. Era pues toda esta comunicación que se tenía desde el siglo XII de nuestra era. Bueno, pues tanta historia es la que veremos en este recorrido magnífico por Azcapotzalco. Y otro de los espacios fundamentales de la arquitectura religiosa en el virreinato novohispano, no nada más es el atrio, que es donde se hacían las labores de evangelización, los bautismos, los rituales religiosos, sino también pues, las capillas abiertas, por ejemplo. Pero otro de los elementos comunes en la mayoría de los conventos novohispanos pues, es la portería, que es donde se recibía a los visitantes. Era donde a los peregrinos, sobre todo la gente que iba hacia la Villa de Guadalupe, pues aquí pernoctaba, se les daba alojamiento y este era el acceso, esta era la entrada. Vemos nuevamente estos elementos mesoamericanos o de los antiguos tepanecas, estos rosetones, estas flores, pues con toda la imaginería indígena del tequitqui, como menciona el maestro Toussaint. Y bueno, aquí lo excepcionalmente bello es también los restos de este fresco que representa algunos santos patronos de la Orden de Domingo de Guzmán. Pues esta es la entrada a la Casa de Cultura de Azcapotzalco, lo que era el Palacio Municipal a partir de 1894, en la época de Porfirio Díaz. Y tenemos esta composición extraordinaria de David Jiménez González, que también la hiciera en 1991. Es la llegada de los mexicas a este islote a mitad del lago de Texcuco, a mitad de estos 5 grandes lagos, Jaltocán, Zumpango, Chalco, Xochimilco y Texcuco. El águila devorando la serpiente encima de la nopalera. Y Tenochtitlán es lo que significa, donde es abundante la nopalera. Vemos que está enmarcado por Quetzalcóatl, vemos los volcanes, vemos toda la zona acuática
Y bueno, pues que muchas crónicas nos refieren que no es una serpiente lo que devora es el Atlalchinoli, la dualidad del cosmos, la vida, la muerte, la fertilidad, la muerte, lo masculino, lo femenino, Huitzilopochtli y Tlaloc. Éramos una nación dual, una zona dual antes del cambio climático, que eran exactas las temporadas de lluvias, exactas las de sequía, por eso el agua y la sequía, la vida y la muerte, Huitzilopochtli y Tlaloc. Vamos a apreciar pues los vitrales de David Jiménez que hiciera en 1991. Este en particular se refiere a Nezahualcóyotl. Podemos apreciar que está brindando el conocimiento a la población, gran pues, suerte de ingeniero hidráulico, gran poeta, intelectual, un hombre pues tanto científico como esteta, pues uno de los tres reyes que acaban precisamente con el poderío de Azcapotzalco, la Triple Alianza, Izcóatl de Tenochtitlán y Totoquihuatzin de Tlacopan. Bueno, pues este es uno de los murales que nos recibe aquí en el vestíbulo para entrar hacia la zona del mural de García Bustos. Bueno, pues estamos ante la obra de Arturo García Bustos, que en los 90s del siglo pasado pues hizo este gran mural que es la historia de Azcapotzalco, viendo hacia el siglo XXI. Obviamente, pues aquí en primer término vemos pues, toda la zona de Aquiles Cerdán, Marina Nacional, el circuito interior, vemos la línea más profunda del metro de todo el mundo, que es la línea 7, y precisamente el metro Camarones es una de las más profundas del mundo, de más de 60 metros de profundidad, que está aquí caracterizada por este cruce de escaleras eléctricas. Vemos a esta mujer tepaneca que está entregando el conocimiento de la herbolaria a una mujercita, una niña del siglo XXI, está recibiendo toda la herencia herbolaria. Ya les habíamos platicado de todo lo que tenía que ver con la etimología de Azcapotzalco, que está muy vinculada a Quetzalcóatl y a la agricultura. Quetzalcóatl le entrega el maíz a los hombres, a los tepanecas, por eso es que están desgranando de la serpiente emplumada, le están desgranando ahí estas piezas de maíz. En lo que se contempla acá, pues la heráldica de Azcapotzalco, vemos a esta hormiga que está observando la escena encima del montículo, que es lo que significa Azcapotzalco, sobre el hormiguero, aquí está sobre este montículo la hormiga. Vemos la lucha entre la vida y la muerte de Hécatl y el jaguar, acá en primer término. Aquí pues vemos pues todos los oficios de los tepanecas, son constructores, son artesanos, son canteros. Vemos el Huey Teocalli de Azcapotzalco, con sus dos torretas, la azul dedicada a nuestro señor Tlaloc, la roja Huitzilopochtli, y acá tenemos esta representación de Juana de Asbaje, Sor Juana Inés de la Cruz, y vamos a apreciar el otro. Aquí está la mujer de blanco, que justamente aquí donde está la Casa de Cultura, que esto era el Palacio Municipal de Azcapotzalco a partir de 1894, dicen que se aparece acá en las noches en un árbol muy hermoso que está aquí atrás, se aparece la mujer de blanco, que es como la Llorona de Azcapotzalco, también representada en esta obra. Aquí vemos a uno de los primeros médicos de la corte virreinal de Felipe II, aquí lo podemos apreciar. Vemos pues a un dominico que está aquí junto al árbol, tocando la trompeta. Se encuentra el diablo espantando a los habitantes de Azcapotzalco junto con la muerte. Vemos el periodo revolucionario representado por Zapata, aquí en la parte superior de este puente de piedra. En la parte de atrás pues se ve ya la modernidad, ¿no? El circuito interior, Marina Nacional, el Ángel, etcétera. Pues todo esto era la zona del río seco, de acequias, canales, acalotes, arroyos, ríos, haciendas, la hacienda de los Camarones, todas las haciendas que estaban acá, la de Clavería, obviamente, que se convierte en la colonia del Imparcial en los 30 del siglo pasado.
Es enorme Azcapotzalco, sus límites hacia el norte llegaban hasta lo que es Vallejo, hacia el poniente hasta lo que es Satélite, hacia el oriente hasta Camarones, hacia el sur Tacuba. Entonces imagínense lo grande de Azcapotzalco, está todo esto representado. Vemos a Vasconcelos, quien impulsa a Juan O'Gorman para que hiciera el mural de la biblioteca Bartolomé de las Casas, que es magnífica, es un resumen de la historia constructiva de Azcapotzalco. Vemos a Pellicer, Frida Kahlo, vemos a este niño que es García Bustos precisamente, vemos a Revueltas, vemos ahí muy taciturno detrás de Revueltas a Juan Rulfo, que tiene en sus manos el Pedro Páramo, y cobijándole pues está una de sus personajes, Susana San Juan. Tenemos a Revueltas, a Orozco, a Clemente Orozco, que se encuentra atrás de Susana San Juan. A un lado muy elegante ahí de gabardina tenemos a este gran creador de ciudad, este gran urbanista, artista, pintor, Juan O'Gorman. Y bueno, pues es una gran historia la que tenemos acá reflejada de pues por lo menos 900, casi 1000 años de historia de Azcapotzalco. Detrás se encuentra Vallejo y toda la zona industrial. Todo esto magníficamente conceptualizado por Arturo García Bustos en 1991. Bueno, nuevamente estamos en el Palacio Municipal de Azcapotzalco a partir de 1894. Esta zona donde nos hallamos hasta los 40, 50 del siglo pasado fue la morgue de Azcapotzalco. Y estos jardines son muy bonitos, son jardines que tienen reminiscencias renacentistas, son muy elegantes. Y les platicaba en el mural de García Bustos que hay una señora que se aparece y que se jala a los hombres en la noche, la mujer de blanco, se aparece en un árbol muy hermoso que está acá, un ahuehuete que está aquí atrás, ahí se aparece en las noches, es lo que cuenta la leyenda. Vamos a seguir caminando hacia la zona de los jardines. Aquí la Casa de Cultura pues tiene pues una enorme cantidad de cursos, más de un centenar de talleres, entre ellos los de crónicas, se los recomiendo ampliamente, los de narración oral, los de náhuatl, tienen pues diversos de música, danza, etc. En el Salón Cervantino se encuentra el vitral más grande de toda la Casa de Cultura. Aquí también en el salón que está arriba de nosotros se encuentra un piano que tiene más de 100 años de antigüedad. Y vean, esta escultura es muy reciente. Antes aquí estaba la escultura del señor Tornel, uno de los prohombres de Azcapotzalco, uno de los grandes empresarios de las famosas llanteras. Y estos personajes son Matlacoatl y Azcueytl, que son los fundadores de Azcapotzalco, esta pareja, según las referencias 1152, o sea que pues 200 años de la fundación de Tenochtitlán, ya estaban acá los tepanecas, por eso es con los que tuvieron que guerrear todo el tiempo los mexicas. Recordemos que el esplendor de los mexicas fue 100 años después de su llegada, que tuvieron que luchar por la preponderancia de la náhuatl con los tepanecas. Que, por cierto, otro de los nombres con los que se conoce a los de Azcapotzalco es Chintololos, que significa los de cadera abundante. Estamos aquí junto a esta fuente renacentista magnífica, vemos la arcada, que aquí podemos apreciar las puertas de los salones de clases de cada uno de estos talleres de crónica, de náhuatl, de pintura, de escultura, etc. Les recomendamos ampliamente los talleres y vamos a encaminarnos ya a la salida para ver los vitrales aquí en este recorrido magnífico con Sonrisas CDMX. Bueno, pues estamos en uno de los lugares más importantes de Azcapotzalco y más famosos, el Dux de Venecia. Esta cantina acaba de cumplir 102 años, ahora a finales de julio, acaba de cumplir 102 años. Aquí podemos apreciar lo que en sus orígenes era esta famosa cantina, que era mucho más grande. Aquí pues todavía se ve la traza del tranvía que llegaba desde Tacuba aquí hasta el centro de Azcapotzalco. Podemos ver pues esta imagen bastante representativa de lo que era esta cantina, que inicialmente fue una tienda de abarrotes.
la familia Escandón Valencia, pues muchos de ellos llegan de España, de Italia, por eso el nombre del Dux de Venecia. Se establecen en Azcapotzalco a finales del siglo XIX y bueno, surge esta gran tienda de abarrotes que sería la principal del centro de Azcapotzalco. Y bueno, pues ya es en 1918 cuando se establece esta cantina. Aquí está la placa, que el 29 de julio del 18 cumple los 100 años. Aquí tenemos una foto del dueño, de Enrique Escandón Valencia. Y bueno, él también es un gran investigador de la historia de Azcapotzalco. Justo hace un año pues, hizo una serie de conferencias acerca de la historia de Azcapotzalco en la Casa de Cultura. Podemos ver pues, los inicios de la cantina. Aquí vemos al cliente más asiduo de la cantina, que bueno, pues, desafortunadamente falleció, pero pues todos los días estaba aquí este personaje en el Dux de Venecia. Vean pues lo que es la zona, pues como una típica cantina tejana de finales del siglo XIX, con sus elementos mexicanos, de la pulquería, los elementos. Esta es la barra, este es el mostrador, mal conocido como barra, pues el mostrador. Esta es la contrabarra, vemos pues este azulejo aquí donde tienen sus bebidas. La botana es muy buena, hay caracoles, hay caldo de carnero, tienen paella. ¿Hoy qué tienen de botana? Hoy tenemos mole de olla. Mole de olla. Lentejas, albóndigas, arroz y costillas de puerco en salsa de guajillo. Es, bueno, muy completa la botana que tenemos para el día de hoy a escoger. Y bueno, la bebida tradicional de aquí es muy refrescante, que es el limón. Hay una hostería ahí en el centro, la hostería La Bota, los Calera Grobet, que son muy amigos del dueño. Una de sus bebidas le llaman Dux en honor a este limón. El limón, pues bueno, es una bebida pues muy parecida al mojito, tiene hierbas, tiene un poco de vodka. ¿Qué tiene el limón? ¿Cuáles son sus ingredientes? El limón lleva vodka, jarabe, hierbabuena, limón con todo y cáscara, tehuacán, hierbas y va licuado. Y es riquísimo, es una bebida muy refrescante, es la tradicional aquí de Azcapotzalco. Y bueno, si quieren conocer Azcapotzalco, ya dimos una visita magnífica con sonrisas por la Ciudad de México, de la Secretaría de Turismo. Pero si quieren conocer mero Azcapotzalco, vénganse al Dux de Venecia, échense un limoncito. A partir de las 4 es al 2x1, ¿no? A partir de las 2 es al 2x1. Entonces, pues les recomiendo ampliamente esta cantina, una de las mejor conservadas de toda la ciudad, una de las mejores cantinas de la Ciudad de México, de las más antiguas, y pues el mero centro de Azcapotzalco es el Dux de Venecia. Pues esto ha sido todo, amigos, en esta visita que hicimos a tierras tepanecas. Mi nombre es Francisco Ibarlucea y esto es como parte del programa Sonrisas por la Ciudad de México de la Secretaría de Turismo de la CDMX. Muchas gracias.